Hola, ¿qué tal? 18:26 de la tarde en cuestión de actitud, y antes que nada me voy a poner cómoda para empezar con una charla especial de mis colegas de Poné Voz de Locutor, que tienen su libro, su cátedra, que es muy buena, y van a conversar sobre la Semana del Periodista. A continuación les doy el avance para que charlen. Ellos son Débora Gutkin, Marcelo Canda y el invitado Mario Portugal. Bueno, adelante. Bienvenidas. Es un enorme gusto para nosotros, desde Poné Voz de Locutor, reencontrarlos a través de este vivo. Sabíamos que nos pedían esta suerte de encuentros y nosotros, la verdad es que durante el tiempo de pandemia preferimos no hacerlo, pero bueno, es tiempo, ya es tiempo de reencontrarnos, de estar muy a gusto con ustedes y de encontrar acaso una excusa para estar nuevamente con ustedes, y esta es la del Día del Periodista. El próximo lunes 7 de junio vamos a celebrar una vez más. Saludo ya a quienes están conectando con nosotros, y por supuesto voy a incorporar a esta transmisión a queridos amigos. Hola Débora, hola Mario. Los estoy ya invitando a que se sumen a nuestro vivo. ¿Qué decís, Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué dicen todos? A vos, Marcelo, a Débora, que seguramente ya la están... Hola. ¿Cómo andan? Hola. Qué placer verlos. Buen día. Hola Debbie, ¿cómo va? Oh, bien, Marce, bien. Hola, Mario. Parece que hace frío, Mario. Sí, está fresco por esta zona. Aparte tengo la ventana abierta para airear, como corresponde en esta época. Muy bien. Muy bien, la nación cruzada. Bueno, gracias, Mario. Gracias, muchas gracias. Sabemos que en este momento de tratar de arreglarnos más o menos como podemos con nuestras tareas, con nuestros trabajos, vos tenés muchísima actividad. Te cuento a quienes participan de este vivo que junto a Débora alguna vez participamos también de los libros de Mario, y esto nos hace congeniar en el ámbito periodístico también para Poné Voz de Locutor 1, el primer libro que trabajamos con Debbie. Y Mario, como no podía ser de otra manera, es nuestro referente en el área de informativo, en ese capítulo donde tratamos de alguna manera de relacionar la tarea profesional del locutor con el periodismo. Y ahí Débora y Mario van a tener que darnos algunos apuntes, porque me preguntaba si a propósito del Día del Periodista, Mario, hoy tenemos algo distinto de aquello que empezó, solo por recordar, con Mariano Moreno por 1810 y aquella Gaceta. ¿Qué pasó entre el periodismo gráfico, el de la oralidad, la radio y la tele, y este que tenemos hoy en las redes sociales? Mucha agua corrió bajo el puente, ¿no? Se dice, y permanentemente va transformándose ese líquido vital. Creo que muchas cuestiones cambiaron, y entre otras cosas, y los charlaba el otro día inclusive con mis alumnos, prácticamente la desaparición de la primicia, ¿no? Nosotros quizá estuvimos educados en un periodismo y una educación periodística que nos decía, bueno, hay que buscar la primicia, hay que buscar el adelanto de la noticia. Hoy, y se reían mis alumnos cuando se los decía, uno recibe a través de las redes sociales, que aprovecho siempre para decir deben ser nuestros cómplices y no quienes sean
directamente en los que nos informen, simplemente porque también hay mucha fake news en ellas. Queda desactualizado cualquier información. Yo veo a veces la televisión con esas últimas noticias, alerta, alarma, algo que ya me llegó por un simple WhatsApp, por Facebook, o por Twitter, o por Instagram, esa información. Entonces, ahí está la información actualizada, porque el simple ciudadano se ha transformado en un generador de información, en un informante. Por lo cual, hoy el periodismo, y creo que de a poco se va transformando en eso, lamentablemente con una grieta cada vez más fuerte que se está sintiendo aquí en la Argentina, hay opiniones o de un lado o del otro. Bueno, el periodismo tiene que estar más que nunca informado como para poder ampliar con buena opinión y con buena información lo que va ocurriendo, más que dar esa sola primicia que ya no existe porque se ha dado por las redes. Bueno, tratar de buscar el significado de esa información, potenciarla con un valor agregado que tiene que ver con la buena información y la buena data que tiene ese periodista. Sin entrar en cuestiones personales, atenta, Debbie, permítanme un juego. Yo recordaba los inicios del cine, ese paso del cine mudo al sonoro, fue todo un tema, ¿no? Porque había que poner voces donde antes había solo gestos y algunos diálogos escritos en las didascalias. Y fue como revolucionario empezar a escuchar a esos actores, y los directores muchas veces se encontraron con que a quienes elegían no tenían una voz acorde con el papel que tenían que desarrollar, y ahí empezaron a surgir modificaciones. Digo yo, en este paso que nosotros ya vemos muy frecuentemente del periodismo gráfico al de la radio, al de la tele, ¿qué pasa con estas voces que van cambiando, que a veces pueden ser excelentes plumas, pero que no suenan tan bien para un micrófono? ¿Cómo se trabaja, Debbie? Mirá, justamente pasa esto con los periodistas de gráfica que pasan a ser protagonistas, de conductores de un programa de televisión, de un informativo, o columnistas, que hay dos cosas que pasan. Perdón. Una es, estamos de acuerdo en que el lenguaje de la radio, el lenguaje de la gráfica, el vocabulario, la manera de construir el discurso en la gráfica, no puede ser el mismo que de la oralidad. Tiene que haber hay una diferencia para que sea más comprensible para el que escucha, sobre todo ahora que todo es mucho moda zapping, ¿no? Todo es muy rápido. Y una de las cosas que les pasa, me lo han dicho, es que, por ejemplo, hablan, no hacen pausas hasta que no vendría la coma. Claro, porque las reglas de puntuación de la gráfica no son las mismas que las reglas de la puntuación que la oralidad. Para hablar necesito ir tomando aire. Entonces, la mayoría se encuentran con la alteración en el uso del aire, en lo que en su vida cotidiana sienten como que es normal y no les pasa nada, y en la dificultad en lo que sería la proyección de la voz, porque no fueron entrenados para eso. Por suerte están tomando conciencia, porque cada vez hay más periodistas de gráfica que acceden a la televisión y a la radio. Y se cuidan, o por lo menos tienen el intento de decir, vamos a un foniatra que nos prepare para ese trabajo que es como de largo alcance, porque no se hace una breve locución y ya. Totalmente. Un trabajo de constancia, ¿no, Mario? Mira, yo sé algo que permanentemente insisto, es la diferencia entre el lenguaje radial, el lenguaje gráfico y el lenguaje televisivo. El lenguaje radial, entre otras cosas, y bien lo decía Débora, tiene una economía expresiva, que es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Tratar de decir el mayor concepto, el máximo concepto, pero con la menor cantidad de palabras. Es muy costoso el aire en la radio. Hay que aprovechar esos 4 o 5 minutos que uno tiene, como también lo es la televisión, pero la diferencia de la televisión es que tiene imagen. Yo puedo decir un montón de cosas a través de una imagen. Entonces, con ese lenguaje, con esa capacidad que yo tengo para utilizar el lenguaje radial, para lo cual me tengo que capacitar, al margen de ponerle la pasión con la que siempre insistimos, para poder, bueno, yo digo, hacer ver a un ciego, hacer oler a través de lo que decimos,
emocionar. Eso es lo que tenemos que lograr. Mi experiencia con algunos hombres que vinieron, excelentes periodistas que vinieron de la gráfica y que aprendieron el lenguaje radial, lo hicieron muy bien. Otros no. Y es muy sencillo. Yo cuando a mis alumnos les digo, para escribir una columna de opinión, para escribir un editorial, no es lo mismo escribirlo para radio. Sería imposible leer un editorial de Morales Solá, de Verbitsky, leerlo en radio. Sería insoportable para el que lo lee y para el oyente. Entonces, la economía expresiva, el lenguaje radial es distinto. Hay que saber utilizarlo, hay que saber valorarlo para hacer en definitiva y tener el mejor contenido, que es lo que uno quiere tener en radio. Mario es, entre otras de sus profesiones, locutor, periodista, escritor. Es un hombre que ha levantado 2 veces el Martín Fierro y que ha formado equipos de periodistas en los medios en los cuales trabajó. Mario, contanos hoy cómo es tu labor periodística, cómo has visto este cambio que nos impuso la pandemia, el aislamiento o el distanciamiento luego, a través de seguir siendo periodista en este momento. A ver, siempre las dificultades se van incrementando, siempre todo se hace mucho más difícil, pero como uno le va poniendo pasión y aprovecha también para capacitar a las nuevas generaciones, eso lo disfruto, porque también, yo digo, uno siempre trata de transformarse en esponja y también aprendo de ellos, como lo hacen ustedes cuando están en los institutos. Yo me entero de quiénes son algunos youtubers nuevos o algunas músicas que yo totalmente desconozco y lo hago a través de mis alumnos. Mucho ha cambiado y creo y estoy convencido, porque esto también lo he charlado con directores de medios, que algo ha cambiado en el trabajo en la radio y que creo que por un tiempo largo, y no sé por cuánto realmente, ya no vamos a ver los estudios colmados de gente, colmados de columnistas. Creo que esta estrategia de burbuja, de que simplemente pueda estar el conductor con un locutor-locutora o la conductora con un locutor-locutora y los columnistas y los invitados salgan por aplicaciones o por teléfono, creo que lo vamos a tener por un largo tiempo. Yo disfruté mucho de esos programas de radio, yo disfruté de estar trabajando en una revista 5 con Fernando Bravo, con Silvio Uberman, con Horacio Solá, con Charly Fernández, con algunos que ya lamentablemente han desaparecido, pero tipos muy grosos, y se transformaban en unas mesas periodísticas impresionantes. Yo siempre valoro esas columnas periodísticas y me duele un poquito cuando están estos programas en donde, bueno, hay un conductor y algún columnista. Los otros días me voy un poco del tema, pero vuelvo. No, por favor. Un alumno me decía, pero profe, ¿cómo competimos nosotros cuando vienen los youtubers o los instagramers a hacer los programas? Que no tienen la capacitación y el lenguaje radial. Yo ahí lo que confío, muchachos, es en la permanencia. Esos generalmente, si no se capacitan, no van a tener la permanencia y va a ser muy fugaz su presencia en los medios. Espero que así sea, porque también confío en lo que va a ser la ratificación que le van a dar los oyentes o los propios dueños de los medios. Entonces, yo creo que acá lo que hay que insistir en que el futuro comunicador esté lo más capacitado posible, que maneje el lenguaje, que lo profundice, que esté bien informado y que demuestre que se puede mejorar el contenido. Pero vuelvo, creo que no vamos a tener los estudios colmados como hace muy poco tiempo, año y medio atrás, sino que ahí la situación se va a transformar. Me preguntarán, ¿y es mejor comunicar? ¿No? Eso te iba a preguntar. En el estudio, pero bueno, creo que por ahora eso no lo vamos a poder hacer, Débora. Eso te iba a preguntar justamente, porque a mí me pasa, a veces cuando me entrevistan a mí, que no es mucho porque no soy famosa, es diferente la comunicación, el ver a los ojos, el gesto, en una entrevista estando en el estudio de radio, que te llamen por teléfono, ¿no? Hay como que queda como un vacío, sí, desde el punto de vista del entrevistado, digo, ¿no? Creo que a todos les debe pasar lo mismo. Totalmente. Y después está internet. Yo termino un programa de 2 horas haciéndolo por aplicación y termino totalmente contracturado, cosa que no me ocurre cuando estoy en el estudio, porque estoy pendiente me ha pasado en medio de una entrevista que se cae internet, porque puede caerse. Claro. ¿Qué estaba diciendo? Decir que tengo a mis columnistas que pueden seguir
con el hilo de la entrevista, pero uno queda totalmente al margen porque no sabe qué dijo el entrevistado en ese momento cuando vuelve a reconectarse a los 2 o 3 minutos. Puede pasar en el estudio también que se corte, pero la situación es distinta, y yo y seguramente todos los que hacen radio y nos están viendo y escuchando saben que estar en un estudio, ver la plaquita de aire que se enciende, poder ver al operador interesado, ¿no?, en lo que estamos diciendo, y poder hacer una pared distinta con los que están en el estudio, con el columnista, con la locutora, bueno, ahí cambia la manera de hacer radio. A propósito de ellas y ellos que nos están viendo y escuchando, agradecerles mucho que se hayan sumado a este vivo de Poné Voz del Locutor. Estamos compartiendo esta charla y el tiempo con Débora Gutkin, con Mario Portugal. Mientras los escuchaba y pensaba en lo corporal puesto en función de nuestra tarea profesional, Débora, dentro de las tareas periodísticas, una de las que más notoriedad tiene, acaso porque sea una de las primeras en las que comenzamos a desarrollar nuestra tarea, es la del móvil, el movilero, la patria movilera. Nosotros, pensando ya en un futuro Poné Voz del Locutor 2, vamos a hacer futuro corto. Sí. Futuro corto. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta desde lo corporal y sobre todo desde lo vocal cuando uno hace ese trabajo periodístico en exteriores? Bueno, lo fundamental es aprender a entrenar la voz para darle un volumen diferente de acuerdo al contexto en el que estás. Por ejemplo, si estás en el medio de una manifestación haciendo un móvil con todos los bombos, las trompetas, no, trompetas no son, las bubucelas y todas estas cosas, un ruido infernal en el exterior, más allá de estar microfoneado, necesitas un control, porque automáticamente, de manera refleja, tu voz se eleva. A diferencia de si estás haciendo un móvil en el recinto del Congreso, donde necesitas justamente bajar el volumen, pero que tu voz no se quede adentro, como dirían los estudiantes de locución, ¿no?, sino que siga siendo proyectada, pero en un volumen bajo para no perturbar el recinto. Entonces, ese entrenamiento, y me parece importante acá, de paso, vamos a ir adelantando, ¿no?, algunas apostillas del libro. La mayor dificultad que tienen los mobileros con respecto a la voz es el tema de que no pueden hidratarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque están, y sobre todo ahora, sobre todo en esta época la época de cuarentena, porque a lo mejor algún paciente que estaba con alguna patología muy severa, yo le decía, tenés que hacerlo como sea, y pedían permiso en una casa para poder usar el baño. Cosas así como tan simples, y hoy en día no lo pueden hacer. Entonces, lamentablemente, pliegues vocales poco hidratados son pliegues vocales que sufren. Así que eso sería como la dificultad del barbijo o de la máscara de acetato. Exactamente. Entonces, ahí justamente la articulación, la apertura de la boca y un buen entrenamiento respiratorio para no hacer fuerza con la laringe, con la garganta, es fundamental. Como todo, ¿no?, lo que estábamos hablando, capacitarse, entrenarse, trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico, el entrenamiento aeróbico es muy importante, por ejemplo, para un movilera. Sí, porque hay que ir de un lado a otro. A veces tenés que correr a alguien para hacerle la nota o para poder abordarlo, ¿sí? Y ahí llega medio jugado también con el aire, si tuviste que correr, ¿no? ¿Te ha pasado, Mario, algún abordaje, algún reportaje a las corridas, tener que alcanzar a... Y sabés que es bueno remarcar en esto, y tienen que hacerlo ustedes en la futura publicación, pedirle a los conductores el máximo respeto al cronista. ¿Por qué digo esto? Porque hoy está la presencia de los monitores con los canales de noticias en todos los estudios. Entonces vamos viendo lo que informa C5N, TN, Noticias, Crónica, Canal 26, y vemos generalmente hechos que están ocurriendo en vivo, pero a veces con un falso vivo y a veces con falsa información, porque también esos canales pueden equivocarse. Entonces, el conductor del programa, el dueño del espacio, en este caso, el conductor, el que va manejando el espacio, tiene que darle prioridad a ese cronista, a ese movilero. Él es el que le va a decir la verdadera información y lo que está ocurriendo porque está en el lugar y hay que priorizarlo a él. Y no hay que sacarle
el adelanto o hacer un pequeñísimo adelanto, pero en realidad el que tiene que dar la información, y no él contarlo desde el estudio, lo que está viendo en el monitor, sino darle prevalencia al que está en el lugar. Entonces ahí tiene que existir el máximo respeto. El conductor confía en lo que le dice ese cronista. Si el cronista se equivoca, yo siempre hago el famoso chiste de, bueno, si dijo que el tipo está vivo y Crónica ya dijo que murió hace 2 horas, algunos se equivocan. Se equivocó el cronista, al otro día lo llamaremos y le diremos, estabas ahí porque el tipo ya estaba muerto. Pero si estaba vivo, realmente nuestro cronista era el que tenía la razón valedera. Después sabemos que las placas de los canales se pueden transformar y lo que hoy dice blanco, mañana dice negro, y cambian totalmente los nombres. Pero digo, el respeto que tiene que haber de todo el equipo de profesionales para con el cronista que se está jugando el cuerpo en la calle y que está transmitiendo en vivo lo que va ocurriendo. Sí, yo he escuchado muchas veces conductores que adelantan toda la crónica y el cronista se queda sin información para dar. Totalmente. Sí, ¿sabés qué mal que se siente? Muy mal se siente. Claro que sí. Muchas veces se hacía la referencia, se acordarán ustedes, hace unos años cuando ISER tenía la doble preparación, la de locución y la de periodismo por separado. Había como una suerte de, no digo pelea, pero sí de enfrentamiento entre si el periodista estaba en condiciones de ser locutor o si el locutor podía desarrollar alguna tarea periodística, y en esa suerte de ver quién ocupaba algún puesto laboral, había un poco de formación desde el periodista en lo foniátrico y desde el locutor en el periodismo. ¿Lo ven tan así hoy? ¿Creen que las chicas y los chicos que estudian hoy, ustedes que por supuesto frecuentemente tienen contacto con estudiantes, están en esa sintonía o se han aflojado algunos de esos recursos y controles? ¿Débora? Mira, yo obviamente no soy periodista, pero bueno, soy una señora grande, con muchos años de experiencia en la carrera de formación de locutores y locutoras, y realmente sí, yo lo que veo ahora es que los chicos, las chicas y los chicos suelen empezar a exponer, viste que en los programas, cuando hacían un programa de radio, les pedíamos un programa de radio en la práctica, se presentaban como, ahora el especialista en cine nos va a contar. No sos especialista en cine, apenas sos una persona que tuvo una información. Bueno, hay como una tendencia a, no me sale la palabra que quiero usar exactamente, pontificar o ser como si tuvieran la razón absoluta en algo, ¿no? Y eso es lo que veo más que nada.